Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Volvemos hoy a una tierra extraña. Una tierra donde tuvo origen el indio primitivo, donde tal vez tuvo origen el hombre mismo. Entre Perú y Bolivia, en plenos Andes, hay una altiplanicie desértica donde sopla con fuerza el viento. Es el país de Aymará, a unos 4.000 metros de altura. A ese nivel el aire es pobre en oxígeno. El agua hierve a 90 grados. Reina el silencio. El cóndor parece dominar toda aquella región. Es una zona hecha para él y no para el hombre. Los volcanes duermen su reposo bajo la nieve. Los temblores sacuden con frecuencia toda aquella zona. En esa zona, en esa región de la que hablamos, confluyen casi todas las leyendas. Hubo una época en la historia del mundo en la que, según algunos, había otra luna en el cielo, una luna distinta a la actual, una luna cuya órbita se aproximaba más y más a la Tierra, de tal modo que al fin se precipitó sobre la superficie del planeta, con un impacto formidable, dando origen a una tremenda convulsión. Esa luna se desplomó sobre lo que hoy llamamos el dorso atlántico, una región en pleno océano Atlántico. Como consecuencia de aquello, la Tierra basculó sobre su eje. Se abrió como una naranja madura y ese magma afloró en multitud de volcanes. Fue una época de convulsión, fue una época en la que ese tremendo cataclismo significó dos etapas, el paso de una etapa a otra dentro de la historia de la Tierra. Según aquellos, los que sustentan esta teoría, merced a esa convulsión, a ese cataclismo, unas tierras se hundieron, desaparecieron bajo las aguas, entre ellas posiblemente la Atlántida, mientras que otras tierras emergieron. Subieron de nivel a unos límites sorprendentes. Por ejemplo, la zona de la que estamos hablando, los Andes, se elevaron desde el nivel casi del mar hasta esa altura que tienen hoy. Los que sustentan esta teoría se basan en una serie de estratos de sedimentos marinos que en forma oblicua recorren toda esa región. Todo en esta extraña zona, en este extraño punto del globo del que estamos hablando. En aquella altura inaccesible, a 3.812 metros, existe un lago, el lago Titicaca. Un lago que es casi un mar, el lago navegable más alto del mundo, con sus 195 kilómetros de largo y unos 8.300 kilómetros cuadrados de extensión. Un extraño lago cuyas aguas son tan saladas que no permiten utilizarlas para el riego. Un extraño lago que sirve para alimentar escasamente a una serie de tribus, de grupos que viven en sus riberas. Una serie de indios que no tienen nada que ver con aquellos antiguos que construyeron un imperio. Una serie de indios, una serie de personas que a duras penas y con gran esfuerzo consiguen en ese medio hostil lo imprescindible para subsistir. Uno de sus medios es la pesca. Y aquí se plantea uno de los enigmas. Los barcos, las embarcaciones que ellos utilizan, unas embarcaciones prácticamente insumergibles, son exactamente iguales que las que utilizaban los antiguos egipcios
y exactamente iguales que las que utilizaban los antiguos habitantes de la isla de Pascua. En Totora o en Papiro, en estos 3 puntos tan enormemente distantes del globo, se fabricaba una embarcación original que no se ha dado en ningún otro sitio del globo. Forzosamente tenía que existir un nexo de unión, un punto en común en estas 3 culturas tan separadas entre sí. En un momento determinado, alguien hubo de transportar esta técnica, este conocimiento de uno a otro pueblo. Pero esto es prácticamente imposible. No puede admitirse que los egipcios en un momento determinado hubieran llegado a América y a Oceanía para enseñar esta técnica. Si lo hubieran hecho, habría quedado registrado en su historia, que es bastante documentada. Es más difícil pensar que fueron los preincas los que llevaron a cabo esta hazaña. Lo más probable, lo más lógico, es que estos 3 puntos pertenecieran a un mismo imperio, que hubiera un momento en el que tanto en Pascua como en los Andes como en Egipto existiera una misma cultura, que estos 3 puntos pertenecieran al mismo imperio. Y no es absurdo pensar en ello, puesto que además de sus embarcaciones, este es solo un detalle, el trasfondo de todos sus mitos, de sus religiones, de sus sagas, de sus leyendas, es el mismo, es común. Si esto es así, forzosamente debemos de pensar en un imperio suficientemente desarrollado y suficientemente importante como para que sus muestras, como para que su cultura se extendiera a puntos tan distantes. Habría que recurrir nuevamente a una palabra que ya manejamos con frecuencia en este programa, la Atlántida. El lago Titicaca forma parte de una región que para los incas es el imperio del dios Contiquilac Viracocha. Sumergida en las frías aguas de este lago hay una pared, un muro, los restos ciclópeos de un muro recto construido nadie sabe cuándo. Ese muro, que es perpendicular a las orillas del lago, apunta directamente a un sitio del interior, a Tiahuanaco. Cuando el cuarto inca, Maita Capac, partiendo de Cuzco llegó a Tiahuanaco, ya esto era un campo de ruinas tal y como hoy lo encontramos. Nadie sabe su origen, nadie sabe cuándo y quién lo construyó. Sin embargo, para los incas es un lugar sagrado. En un momento determinado, al principio de los siglos, llegó allí Viracocha, el hombre, el dios blanco barbudo, y enseñó a los indios. Les dio dignidad de hombre a aquellos pobladores primitivos y les enseñó distintas técnicas. Para los incas, para los preincas, Tiahuanaco fue el origen, la cuna del hombre. Todo es misterioso allí, hasta el propio nombre de Tiahuanaco, cuyo origen, según más de un investigador, debiera de ser la palabra Tiavanaco, cuyo origen sería cretense y el significado el dios claro, el país, la región, el imperio del dios claro. Y no extraña esta suposición, porque aparte de lo sugerente de esa analogía, son tan claros, tan evidentes los mismos mitos, la misma cultura, el mismo trasfondo de esa civilización con la civilización de Egipto y la civilización que después ocupó las cuencas del Mediterráneo, que no cabe otra alternativa que rendirse a la evidencia. Hubo un origen aparentemente común para 2 culturas tan separadas.
Posiblemente fue en Mesopotamia donde se empezaron a construir pirámides de gradas. Esos templos escalonados, esos zigurats, que eran en definitiva eso, templos lo más cerca posible del dios al que iban dirigidas las plegarias. Puede que fuera allí, en Mesopotamia, o puede que en Egipto, o puede incluso que fuera en Tiahuanaco. Tanto da que a orillas del Nilo o entre el Éufrates y el Tigris, el caso es, y nosotros, las culturas mediterráneas lo sabemos bien, es que en un momento determinado de nuestra historia se empezaron a construir auténticas montañas de tierra a las que se les daba una sujeción con unos muros de piedra para que no se desmoronasen y construir en una plataforma superior templos para poder invocar a los dioses. Técnica que después se desarrolló en piedra en Egipto. Técnica que, como veremos, llegó también a América, si es que no tuvo allí su origen. Cuando el inca Manco Cápac llegó a Tiahuanaco, lo primero que llamó su atención fue una pirámide. Una pirámide muy extensa de base y con muy poca altura. Posiblemente en su origen tenía unos 50 metros de altura. Hoy, por la erosión del tiempo que ha transcurrido, apenas tendrá unos 15 metros de altura. Una gran grada, una gran superficie que remataba la construcción, sin duda se había edificado un templo. Una pirámide en Tiahuanaco que, como la pirámide de Keops en Egipto, guardaba en su interior una cámara sepulcral que albergó los restos de un hombre ilustre, probablemente, o tal vez, los restos del propio Viracocha. Apenas queda nada de Tiahuanaco. La codicia o la estupidez del hombre actual han dispersado o destruido las ruinas de lo que podría ser la cantera, el foco de historia más apasionante del hombre. Para construir la vecina ciudad de La Paz, aquellos bloques gigantescos de Tiahuanaco fueron destruidos con la dinamita. De esta forma queda muy poco de unas ruinas de una ciudad que hoy con nuestra técnica prácticamente no podríamos construir, porque si hablamos a veces de ruinas colosales, estas de Tiahuanaco adquieren un carácter demencial. Hubieran sido necesarios miles de obreros trabajando durante siglos para construir una ciudad semejante, en una región donde no crece nada, donde apenas se puede cultivar para que estas personas, estos miles de obreros, pudieran alimentarse. Todo es allí extraño. Al recinto sagrado que compone el elemento principal de las ruinas de Tiahuanaco se llega por una escalera, por una desgastada escalera, que en tiempos, y eso es evidente, estuvo bañada por las aguas del lago Titicaca. Sin embargo, Tiahuanaco, esas escaleras y el lago Titicaca están hoy separados por unos 30 kilómetros. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado para que al ritmo de unos 3 milímetros por año, que es la velocidad con la que disminuyen las aguas del Titicaca, para que con ese ritmo se hubiera producido esa tremenda distancia actual de esos 30 kilómetros entre Titicaca y Tiahuanaco? Una distancia exagerada, que da vértigo. Para que esto fuera posible, Tiahuanaco tendría que tener cientos de miles de años de antigüedad. Es aparentemente absurdo. Sin embargo, en 1920 el profesor Julio Tello encontró entre la cerámica de Tiahuanaco un elemento que estaba representado con abundancia en esos platos, en esas vasijas, una llama. La llama es un animal corriente en aquella región. Sin embargo, la llama que estaba representada con abundancia en esa cerámica de Tiahuanaco tenía 5 dedos. En un momento determinado de la evolución de las especies existieron llamas que tenían 5 dedos. Pero eso sucedió
hace mucho tiempo, en pleno terciario. ¿Es posible entonces que el hombre de Tiahuanaco conviviese con una llama de 5 dedos? Unos años más tarde de este hallazgo, el mismo profesor Tello encontró huesos de llamas con 5 dedos. Además, en Tiahuanaco se había esculpido también el toxodonte, también un animal de aquella época. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué forma? Los habitantes de Tiahuanaco tuvieron conocimiento de la existencia de aquellos animales que teóricamente son muy anteriores a la aparición del hombre. Habría que rectificar esa historia porque parece ser que el hombre en aquella región convivió con aquellos animales del terciario. Es en aquella región donde está Ica también, aquellas piedras en las que aparece grabado el hombre conviviendo con el tiranosaurio. Es en Marcahuasi, una región cercana donde el hombre también plasmaba en sus dibujos, en sus bajorrelieves, animales de esa remota antigüedad como el estegosaurio. ¿Habría que volver a escribir toda la historia entonces? Volvamos de nuevo a las piedras, porque si no todos nuestros esquemas sobre la historia y sobre la paleontología se vendrán abajo. Volvamos a las piedras de Tiahuanaco, de esa ciudad que en muchos sentidos es una ciudad imposible. Una ciudad que no debiera de existir. Sin duda, como decía antes, habrían sido necesarios miles de obreros trabajando durante generaciones. Y no se puede hablar allí de cultivos que hubieran sido imprescindibles para alimentarlos, ni se puede hablar de condiciones idóneas para el trabajo, porque en esa altiplanicie, con tan escaso contenido de oxígeno en el aire, el más mínimo esfuerzo deja agotado a cualquiera. Tampoco hay árboles que habrían sido necesarios para hacer rodillos y poder desplazar esas piedras que a veces pesan 200 toneladas. No fue posible construir Tiahuanaco, y sin embargo, ahí están sus ruinas, como surgidas de otro mundo. Si en Titicaca hacían barcas como las de Egipto, en Tiahuanaco se construía como en Asiria y como entre los etruscos. Las piedras de las paredes se aseguraban con grapas, con remaches de cobre. Allí se representan extraños seres. Unos parecen europeos, otros asiáticos, otros no se parecen a nada ni a nadie conocido. Entre ese campo de ruinas sin sentido que es Tiahuanaco, destaca desnuda y solitaria una puerta que no da a ningún sitio, la llamada Puerta del Sol. Por su tamaño no es importante, incluso es insignificante si se la compara con el resto de las ruinas, porque apenas pesa 10 toneladas. Está tallada en un solo bloque de andesita, una roca volcánica de gran dureza, y es el monolito esculpido más grande del mundo. Lo que nos importa es lo que hay en la parte superior, un friso, un conjunto de bajorrelieves presididos por una figura central, un extraño ser, según unos el dios jaguar, según otros el mismo Viracocha, con la cabeza aureolada en rayos que terminan en círculos o cabezas de pájaro o símbolos de algo que no entendemos. En cada mano tiene un cetro, o un rayo, o un arma. Bajo los ojos, unos orificios, 3 a cada lado, como una especie de lágrimas que le han hecho ser conocido a este ídolo aquí representado como el dios llorón. Se ha especulado mucho. Touchard, Pierre Honoré, Colosimo, Vergier, por citar solo a los románticos, se pierden en conjeturas sobre el posible significado de estos bajorrelieves. Y la figura central, y en las 3 hileras de bajorrelieve, se repite una figura, para algunos una especie de pájaro. Si se fijan bien, podrán ver que los pájaros no son tales, son hombres que no tienen de pájaros más que las alas.
son figuras humanas que llevan en la mano derecha el mismo símbolo que la figura central, un cetro, un rayo, tal vez un arma. Esos humanoides tienen una especie de casco. Al menos son evidentes unas extrañas gafas que ocupan gran parte de la cara. De las muchas interpretaciones que se han dado en torno a estos bajorrelieves de la Puerta del Sol, probablemente las más sugestivas o las más sugerentes son las del alemán Kiss. Él dedicó bastantes años al estudio de estos bajorrelieves y llegó a una conclusión en muchos sentidos fascinante. Según sus estudios, se trataba de un calendario muy especial, un calendario que tenía 290 días, que estaba dividido en 12 meses de 24 días solamente cada mes. En ese calendario también están registradas las fases, los movimientos de la luna. Una luna que cada 8 días da una vuelta completa en torno a la Tierra. Un calendario que hoy no sería válido, un calendario que se ajustaba a unas circunstancias, a unas condiciones que de haber tenido lugar en la Tierra hubieran sido hace cientos de miles de años, unas condiciones que se cumplían probablemente hace mucho tiempo, en pleno terciario. Absurdo este calendario, absurda la explicación que dio Kiss sobre él, tal vez, pero no olvidemos que hacia la misma época también influyen, también tienden, también empujan a la imaginación unos hechos concretos que no podemos dejar de lado. Unas llamas con 5 dedos, unas piedras que representan al hombre conviviendo con el tiranosaurio, un bajorrelieve en el que más o menos estilizado está representado el tosodonte, una región donde se grababa también el estegosaurio. Y además, otro dato, un dato de una gran importancia, que sin embargo casi todos los teóricos que han estudiado la Puerta del Sol han pasado por alto. Si ustedes se fijan, verán que la figura central y todas las demás figuras que están representadas en ese bajorrelieve son hombres que poseen nada más que 4 dedos en las manos. Esto no es fruto de la casualidad. No se trata de dibujos trazados toscamente por un niño que apenas sabe plasmar aquello que ve. El artista de aquella época, el artista que manejaba el cincel, estaba representando aquello que quería representar. Estaba representando hombres, seres humanos, que solamente poseían 4 dedos. Seres humanos de 4 dedos que también, en Paracas, en sus extraños y antiquísimos mantos, estaban también dibujados, estaban también diseñados. Habría que escribir otra historia, una historia en la que el hombre convivía con llamas de 5 dedos, en la que el hombre cazaba tiranosaurios, en la que el hombre podía dibujar, plasmar estegosaurios o toxodontes. Y en esa historia es forzoso abrir un capítulo para hombres que tenían solamente 4 dedos.